Y nosotros seguimos, continuamos y recibimos a alguien más por aquí. Nombre y apellidos. Pues mi nombre es Ana Soler Albuisec. Ana, bienvenida. Muchas gracias. ¿De qué falla eres? De Quart Palomar. Muy bien. ¿Sector? El Pilar Sant Francesc. ¿Y agrupación? El Pilar Sant Francesc también. Bien, háblanos ahora de tu historia al fallero. Pues yo soy fallera desde que nací, de aquí de Quart Palomar, y no conozco otra cosa. Siempre la misma falla. Siempre, siempre. Y muy la misma contenta falla. además. Súper contenta. Di que sí. ¿Padres, hermanos? Tengo dos hermanos, los dos son más pequeños, uno se llama Enrique y mi hermana pequeña se llama Celia. ¿Tienes pareja? Sí. ¿Ibas a decir algo? Perdona. No, sí, mis padres. Mi padre se llama Quique y mi madre Pepa. Muy bien. ¿Tienes pareja? Me has dicho que sí. ¿Se llama? Se llama Abel. Muy bien. ¿Estudias? ¿Trabajas? Pues ahora estoy trabajando, pero quiero ponerme a estudiar un poquito, aunque estoy estudiando un poco de inglés para poder mejorar. ¿Te da tiempo a todo? Sí, se intenta. Fallera mayor, estudias, Todo. trabajas. Bien, ¿no? Sí, yo me lo he pasado bien grande este año. Así tiene que ser, para eso has sido fallera mayor. Pues sí. Y bueno, ¿quién ha sido tu artista fallero? José Gramaje. ¿Y qué acto podías decir que ha sido el que más te ha impactado como fallera mayor? Pues la verdad es que tengo dos y aunque suene atópico, uno es la presentación, porque creo que salió absolutamente redondo. Tengo una comisión que en todo momento encontré que estaba conmigo apoyándome. Tuve unos mantenedores de lujo. Mi fallera mar infantil es un amor y las quiero tanto a ella como a mi presidente infantil. Entonces el cuadro de honor era súper bonito. Y además este año tuve un presidente, que normalmente tenemos más, y ha venido conmigo a todo, y la presentación, el tenerlo allí fue muy bonito. Y luego el segundo acto fue la ofrenda. Evidentemente es uno de los actos fetiche de las fallas y sobre todo de las falleras mayores, porque además es un acto que no sientes nada más que el calor y el cariño y los aplausos de la gente. No hay ni dolor de pies, ni que te molesta, nada. Solamente está ese momento. Felicidad y esa magia que se crea alrededor de ese acto maravilloso. Totalmente. Y algo que se quedará contigo para siempre. Lo llevarás Vaya siempre que contigo. Una fallera mayor de Valencia. Pues me gusta mucho Marta Agustí. Además he tenido oportunidad de conocerla y creo que tiene todo lo que debe tener una fallera mayor de Valencia. Un pirotécnico. Reyes Martí. Y ahora, para que podamos conocerte un poquito más, háblanos de tus hobbies aparte de las fallas. Pues la verdad es que soy bastante familiar. Me gusta mucho salir con mis amigos a tomar algo o ir a viajar. Me encanta viajar. No siempre se tiene la oportunidad, pero en cuanto se puede, una escapadita sí que hago. Y nada, pasar tiempo en el pueblo con mi novio, con sus amigos. Está muy bien todos los hobbies, oye. Sí. Fenomenal. ¿Quién ha sido tu indumentarista? Josep Corts. ¿Quién te peina? Mi madre. ¿Y quién te maquilla? Yo misma. Mira. Servidora. Oye, pero es que además lo tienes muy bien. Si te peina tu madre y te maquillas tú, Pues sí. no tienes que salir corriendo. Ay, que no llego, que ya era la hora y no estoy en el sitio Claro, que... yo normalmente, Fenomenal. alguna ocasión sí que me ha maquillado Diana Rodrigo y súper bien, pero generalmente yo misma. Pues eso está muy bien. Nos vamos con el apartado de gustos personales. Muy bien. Un mercado de Valencia y el porqué. Pues a mí personalmente me encanta el mercado central, pero tengo ahí en el corazoncito el mercado de Rojas Clemente, que está aquí cerquita, porque es un mercado con el que visitaba con mi abuela de pequeña y le tengo mucho cariño. Un monumento de Valencia. Las Torres de Quart. Te vivo justo enfrente y a través de mi ventana se ve perfectamente la parte frontal de las Torres de Quart y me tienen enamorada. O sea Qué bonito. ¿Quién pudiera tener esa visión, esa vista ahí? Pues sí, me siento muy afortunada por ello. O sea Sí, la verdad es que sí. Un pueblo de Valencia. Un pueblo, pues me gusta mucho Chulilla. Fui además, pasé el río Turia y poder bajar por las escaleras es súper chulo. Y luego me gusta Cullera también, el castillo y la playa. Un barrio de Valencia. Un barrio, pues Belluters, El Carmen. Muy céntrico. Muy céntrico y muy bonito todo. Pues Oye, sí. Esa es mi frase. Qué bonito todo. Bien, hemos dicho ya una calle de Valencia.
pues una calle de Valencia. Pues la calle Caballeros o la calle de la Paz. Me gusta mucho la calle de la Paz por la amplitud y la luz que tiene. Nos quedamos con las dos. Ya está. Perfecto. Un 2 por 1 y solucionado. Genial. Una ciudad del mundo. Pues Londres, porque la considero mi segunda casa. Estuve mucho tiempo viviendo muy cerca y la verdad es que es alucinante. Esa ciudad nunca terminas de descubrir rincones. Entonces... Y con muchas ganas de volver. Sí. Bien, ¿en qué rincón de Valencia te perderías? Pues Plaza de la Virgen, Caballeros, la Plaza de la Reina, Bien. toda esa zona. Me encanta. ¿Qué condiciones fundamentales tiene que tener para ti una fallera mayor de Valencia? Pues bueno, una de las condiciones más importantes es el amor por la fiesta, el saber transmitírselo a todos y cada uno de los valencianos, el ser muy cercana con la gente y en todo momento ser amable y sencilla, a la par que tener esas características que pueden representar a la ciudad de Valencia. Muy bien. Llegado este momento ya sabes lo que toca, ¿no? Sí. El supuesto. Un número del 1 al 21. Pues como estamos en el 2018, pues el 18. El 18. Venga, pues nos vamos allá. Nos imaginamos que eres fallera mayor de Valencia, tienes que hacer un pequeño discurso porque nos visita la reina Leticia en un acto solidario. Mirando Bien. a cámara, que está la reina. Su Majestad. Su Majestad. Vale. Pues menuda papeleta. Bueno, muy buenos días a todos. En primer lugar, dar la bienvenida a Su Majestad la Reina Leticia, que ha querido y ha tenido el gusto de venir a acompañarnos en este día tan importante para este acto solidario por el que estamos aquí todos. Y nada, y que sepa todos los que estamos aquí que las fallas somos muy solidarias con la gente y que es algo muy importante el poder ayudar a los demás, sobre todo a los más necesitados. Así es que dar la repercusión mediática sobre estos actos gracias a que esté gente tan importante con nosotros es una suerte. Y nada, muchas gracias a todos. Muy bien, fuerte aplauso. Ya pasó, ¿eh? La reina, ni más ni menos. Casi nada, ¿eh? Y encima mirando a cámara, ¿sabes? Exacto, que está sí. ahí, parece que la tienes ahí. Llega el momento ahora, pues, de los agradecimientos a toda la gente que ha vivido este año maravilloso contigo. Pues en primer lugar a mi madre y a mi padre, porque han estado ahí siempre ayudándome en todo lo que podían, viniendo detrás siempre que han podido. A mis hermanos, que siempre han estado también detrás, ayudándonos siempre, aunque hay alguna redecilla, siempre hemos tenido muy buen feeling. A mi fallera infantil y mi presidente infantil, porque como ya he dicho antes, siempre hemos tenido muy buena relación y este año ha sido ya el pico de la montaña. A mi presidente infantil, a mi presidente mayor, perdón. Y las más importantes, creo yo, para este año, que han sido las falleras mayores de la agrupación, que sin ellas no hubiera sido nada ni parecido, y los presidentes que nos han aguantado a todos los actos a los que hemos ido. Muy y a bien. mi falla, de mi comisión. Que en fallas... Iban cambiando las caras conforme ibas nombrando gente. Sí, ¿no? Iban diciendo, yo qué. Que si no, luego nos linchan. Vale. Van cambiando todos, de cara. Bien, pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros. A ti. Y nosotros ya saben que volvemos enseguida. Hasta ahora.